Ustedes han escuchado, es una madre dominicana con un hijo en La Victoria que no aparece entre los muertos, no aparece entre los heridos hospitalizados y no aparece entre los trasladados. Nosotros nos preguntamos cuánta gente más como ella está viviendo la misma situación. Rodolfo Valentín, director de la Defensa Pública, Manuel María Mercedes, presidente de los Derechos Humanos, están aquí con nosotros esta noche. ¿Qué pasó en La Victoria? Buenas noches a los dos. Bueno, muy buenas noches a todos, a ti, Yulisa. Y de verdad que la Oficina Nacional de Defensa Pública está también de luto y lamentamos considerablemente la muerte de todas estas personas que son usuarios también de nosotros, de la Oficina Nacional de Defensa Pública, y de verdad que nuestras sinceras condolencias a todas esas personas que tenían un familiar dentro de la Penitenciaría Nacional de La Victoria. De verdad que estamos sumamente indignados. Indignado porque la defensa pública viene años tras año informando, denunciando de estas condiciones de La Victoria, de la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Y de verdad lo que más lamentamos es que en las recomendaciones que nosotros realizamos en los informes que producimos cada año, está esta advertencia dentro de este penal. Y de hecho las autoridades, Procuraduría General de la República, Dirección de Prisiones, han invisibilizado el tema de las condiciones de las prisiones en República Dominicana. Y todavía es mucho más lamentable que un Estado que se dicte de social, democrático y de derecho no se respete dentro de este espacio la dignidad de esos seres humanos. Están totalmente invisibilizados de estos funcionarios, totalmente invisibilizados, totalmente. Y de verdad que la defensa pública está muy indignada y lamenta lo ocurrido, porque nos hemos adelantado a estas desgracias que están ocurriendo en la cárcel en República Dominicana. Y no solamente eso, debe de haber consecuencias. Con lamentar y dar las condolencias no basta. De los funcionarios responsables de transformar esos centros carcelarios en República Dominicana, no vale lamentar ni enviarle condolencias a esos parientes y familiares. Me identifico plenamente con la señora Isabel Tejeda, plenamente me identifico. No basta unas condolencias, a esta persona hay que indemnizarla. El Estado está en la obligación de indemnizar a esta persona, porque el Estado es el responsable de esta desgracia en la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Esto pudo ser prevenido, pudo ser. Pero en estas cárceles tradicionales en República Dominicana no existe control, no existe supervisión, no existe dirección, no existe administración, no existe supervisión, ni hay control tampoco. ¿Cómo es posible que no exista en uno de estos espacios un extintor para apagar un fuego ahí dentro? ¿Sabe por qué? Porque a nadie le duele los privados de libertad, Yulisa. A nadie aquí en República Dominicana le duele. No había extintor, no había sistema de evacuación. No había sistema de salida, de evacuación. No había ni siquiera agua. Exactamente. Ni siquiera agua. O sea, un elemento básico para cualquier espacio donde hayan personas, no había en la Penitenciaría Nacional de La Victoria. No había. Y eso es muy lamentable. Eso se cuenta y no se cree. Manuel María Mercedes, ¿cómo se puede tener una cantidad de personas como esta, donde se supone que deben haber 200, habían 600, en un pabellón? No estamos hablando de la cárcel, estamos hablando de un pabellón. Una cárcel que está sobrepasada por más de 8.000 internos, ¿es así? Sí. Y que no tenga una ruta de evacuación, así que no tenga extintores y que no tenga agua para sofocar un fuego. Exacto. Así es. ¿Estamos frente a qué? Mira, Yulisa, yo creo cuántas veces yo he venido a este programa a denunciar lo que haya pasado. Yo, al igual que Valentín, que hemos tenido una lucha como Montesino, clamando en el desierto,
donde no nos escuchan y a veces hasta los medios nos olvidan. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en La Victoria es la crónica de una muerte anunciada. Así de es. Un cementerio de hombres vivos en lo que las autoridades se olvidaron y no ha habido forma de que ellos entiendan la problemática. Por ejemplo, tú sabes, yo te lo envié a tu WhatsApp, la Comisión de los Derechos Humanos que le decía a Valentín, estuvimos el 26 de febrero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sí. en una audiencia temática, Valentín, donde lo que ahí sucedió en presencia de 5 comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le dijimos, mire, La Victoria es esto, con fotografía, con video y con evidencia. Como es natural, el Estado, que fueron una alta delegación, entonces fue a desmentir todo lo que nosotros habíamos dicho. Entonces yo quisiera verle la cara a esos funcionarios de hoy que no escucharon lo que nosotros le dijimos y hay esta tragedia que yo quiero decirle al pueblo dominicano, como siempre, y sobre todo a las familiares de la víctima, en lo que tienen de esas 8.000 privados de libertad, que son 8.000 familias que están envueltas. Esas 8.000 familias, si tú la multiplicas por un promedio de 5 gente, que es cada familia que integra un promedio mínimo la sociedad dominicana, entonces si tú multiplicas esa cantidad, hay un drama, hay una tragedia. Claro. Nosotros estamos indignados, nos sentimos hasta impotentes, porque ya el camino que nos quedaba era ir a los organismos internacionales y fuimos. Y la respuesta que hemos recibido a lo que allí ha pasado. Entonces, hay una situación que yo quiero aprovechar. Yo estuve en el lugar de donde sucedieron los hechos. En primer lugar, bueno, los medios, los que me quieran criticar, cuando yo voy en medio de esta indignación que hemos estado denunciando, no me quieren dejar entrar. Entonces yo, está bien, después logramos, penetré, ¿verdad? Tú sabes, Valentín sabe, el pueblo sabe, los familiares, que tenemos unas oficinas de los derechos humanos. Entonces, si tenemos una oficina, no nos pueden prohibir a los derechos humanos que entremos. Cuando fuimos allá, nos dimos cuenta verdaderamente del desastre. Yo quiero llamar a la atención a las autoridades porque no les sigan mintiendo ni a los familiares de la víctima ni al pueblo. Eso no fue un cortocircuito. No fue un cortocircuito. No, y nosotros lo vamos a demostrar. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿Cuál pudo haber sido la razón? la razón es la mafia que existe en la Procuraduría por el control de espacio en donde se comercializa todos, donde todo se compra y todo se vende. Y lo grave de eso es que ahí están involucrados, conforme a las informaciones, que en un informe que en los próximos días nosotros vamos a rendir de lo que allí pasó, ¿verdad? Hay involucrado agentes policiales como siempre y con la complicidad de los funcionarios del sistema penitenciario correccional que ahí están, porque ellos saben lo que ahí estaba pasando. Ellos saben que habían trasladado a una cantidad de privados de libertad, no tomaron la medida correspondiente porque ellos sabían que había una disputa por quién iba a controlar la venta y de droga y de todas las cosas prohibidas ahí. O sea, y que eso pudo fue, ser provocado. ahí hay manos criminales que actuaron para que hoy tuviéramos esta tragedia, que no son 15. Ahí, cuando se den... Pero dice el director de prisiones que son 11 y que ahí no hay nada que ocultar. Él sabe que no, y yo le dije a él hoy, personalmente, como estábamos ahí, director, cuídese de lo que le pasa a la policía. Tú me preguntarías, ¿qué le pasa a la policía? Que dan una versión cruda y después entonces la gente sale desmintiéndolo. Entonces él no puede decir, porque primero dijo que eran 3. Nosotros que entrevistamos y llamamos al director de la Defensa Civil, y quiero reiterarle aquí, para que estos organismos de socorro no se presten a darle informaciones desvirtuadas por el contexto actual que vive la sociedad dominicana, que es la participación electoral. ¿Por qué? Porque si en un espacio, sobre todo donde surgió el hecho, que fue en las celdas 3 y 4, que era donde estaba la disputa por el control y que afectó a las 5, ¿verdad?
Entonces, si ahí hay 600 privados de libertad, cerrados, que llegaron tarde como siempre las autoridades, entonces yo te pregunto, ¿me pueden hablar de que fueron los 15 fallecidos que nosotros un poco podemos identificar y allá afuera... Dice prisiones que 11. Pero no es lo que prisión diga, es la realidad. Yo le dije, denme el listado, porque ahí tú sabes, Yulisa, y Valentín lo sabe, que todos los días, en la mañana pasan listas para ver cuánto amanecieron. Y al momento de entrar pasan listas. ¿Cuántos ciudadanos, como dijo Isabel? ¿Cuántos faltan de la lista? ¿Cuántos faltan de la lista? Nosotros tenemos un video que le anunciamos hace un momento que íbamos a compartir con la gente. Antes de ponerlo, debemos decirle que esperamos que sus niños no estén frente a la pantalla. Y esta es la invitación que les hacemos para nosotros poder colocar estas imágenes y que ustedes la vean. Esto, tanto Manuel María Mercedes como Rodolfo Valentín están de acuerdo con nosotros en que podría ser una prueba de que no son 11 muertos. Y la presencia de nosotros que pudimos comprobar con técnicos nuestros ahí y con gente que tuvieron, como nosotros le decimos los abogados, testigos presenciales, sabemos que no. Ahí, y yo quiero que conste en este programa, ahí estamos hablando de cientos de muertos que van a aparecer. ¿Cientos de muertos? Sí, lo digo yo responsablemente y vamos a esperar. Si yo tengo que venir, tú me vas a permitir retratarme después, ¿verdad? Yo me voy a retratar, pero... Vamos a ver las imágenes que hemos recibido de la prisión de La Victoria. Todo lo que ustedes ven ahí son cadáveres. Exacto. Cada bulto que ustedes ven ahí van a ver huesos, van a ver cráneos. Exacto. Hemos recibido columna vertebral expuestas, costillas expuestas. Miren, eso es un cuerpo. Esta es sin duda un video que nos hace preguntarnos qué pasó en La Victoria, cuál es la realidad de lo que pasó en La Victoria y por qué se da una cantidad de personas como muertas que realmente, aparentemente, no es así. Todo lo que ustedes están viendo ahí, bueno, nosotros no nos hemos puesto a contar, pero así rápidamente podríamos decir que vemos más de 5 cadáveres, de los que queda poca cosa. Se ven huesos solamente, osamentas, que las autoridades en su momento tendrán que determinar. Se ve como los bomberos le pasan por encima. Exacto. No es el trabajo de ellos detenerse ni a verificar, ni a contar, ni nada de eso, pero estas imágenes yo creo que hablan por sí solas. Y son imágenes que CDN ha podido confirmar con actores en el lugar del hecho. Lamentable, sumamente lamentable, y hay pocas cosas que se pudieran decir de eso. El traslado y el hacinamiento de La Victoria, de las personas que están en La Victoria a otras cárceles. ¿Por qué no se abre la cárcel de Las Parras? ¿Por qué se sigue insistiendo en mantener abierta La Victoria? Quiero que hablemos de eso luego que regresemos de esta pausa, antes de nosotros concluir la noche de hoy. ¿Por qué se permite el hacinamiento? ¿Por qué se sigue insistiendo en La Victoria? ¿Y por qué no se abre la cárcel de Las Parras, que hace 4 años se dijo que podía comenzar a abrirse? Las autoridades dijeron que era un cuerpo del delito. Dice el defensor del pueblo que se debió haber hecho una auditoría forense y continuar con la conclusión de la cárcel de Las Parras. Vamos a